Hoy vamos a hablar un poquito acerca de nuestro prójimo. El tema es amando a mi prójimo. Vea lo que dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 22, versículo 33 en adelante. Dice de la siguiente manera: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El gran mandamiento. Le preguntaron a Jesús por el gran mandamiento o por el mandamiento más importante de todos, y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y añadió y dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, realmente hoy queremos enfocarnos un poquito más en el segundo mandamiento, aunque definitivamente, como lo vamos a ver más adelante, van totalmente de la mano. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo, y normalmente si tú amas a Dios, lo más lógico es que vas a amar también a la creación de Dios, que es tu prójimo. Así que, bueno, es verdad que a todos nos gusta que nos amen, que nos respeten, que nos reconozcan y que nos traten bien, pero no siempre estamos dispuestos a amar a los demás, a respetar a los demás, a tratar bien a los demás y a respetar a los demás. Dice la palabra de Dios que así como nosotros queremos que nos traten a nosotros, nosotros debemos de tratar a los demás. En Mateo 7:12 dice que así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la regla de oro, así ha sido llamada, como diciendo: bueno, lo que quieres que te hagan, eso haz tú también con los que te oigan, con los que te rodeen. Lo que quieres que hagan contigo, eso hazlo tú con ellos. Ahora bien, la mayoría de nosotros, decíamos, queremos ser amados y queremos que nos den, pero no queremos dar. La palabra del Señor dice que si tú das, vas a recibir. El que da es el que recibe. El que siembra es el que cosecha. Así que de esa manera, bueno, queremos cosechar, vamos a dar. Si damos amor, vamos a recibir amor. Si damos respeto, vamos a recibir respeto. Si damos tiempo, vamos a recibir tiempo. Si damos rencor u odio, vamos a recibir rencor o odio. Hoy estamos hablando sobre amar a nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 19, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de la fe. Así que la iglesia cristiana, la familia de Dios, o la iglesia cristiana, es una familia, y en esta familia ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos conciudadanos con los santos. Ya no somos extraños, ahora tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios y obviamente las mismas responsabilidades, y obviamente también toda la misma herencia del Hijo lo tenemos nosotros como
hermanos menores de nuestro Señor Jesucristo. Somos la familia de la fe. Y dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, si se trata de amar, de cuidar, de ayudar, de apoyar, de sostener, debe de haber preferencia en los hermanos de la fe. Es muy seguro que tú estarías dispuesto a ayudar a tu hermano, pero quién sabe si a tu vecino. Estarías dispuesto, sin problemas, a darle de comer a tus hijos, porque son de tu casa, de tu familia, antes que darle de comer a los hijos de otras casas o de otras familias. Quizás también lo hagas, pero hay preferencia con los de casa, con los de la familia. Ahora, si ya no somos extranjeros ni advenedizos, entonces, y somos miembros de la familia, pues eso es lo que nos ha constituido a nosotros, Iglesia Avance de Fe, como una familia. Y por eso nuestro eslogan es, somos la familia Avance de Fe y queremos ser tu familia. Me llamó la atención hace muchos años que conocí por primera vez a alguien del Ejército de Salvación, por ejemplo, que tenía dos botones, uno aquí y otro acá. Uno decía S y otro también S. Así que yo pregunté y me dijeron qué significaba. Era salvado para servir. Entonces, realmente Dios nos salvó a cada uno de nosotros para servir y para amar a nuestro prójimo. Pero ¿sabe qué? Es muy fácil amar, o es más fácil amar a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque ya son salvos, ya fueron redimidos, ya nacieron de nuevo, ya cambiaron de vida, de la antigua manera de vivir a una nueva manera de vivir, ya son más diferentes, son más amorosos, son más respetuosos, y bueno, así pues cualquiera quiere amar o puede amar a su prójimo. Pero bueno, la palabra del Señor nos enseña que no solamente debemos de amar a nuestro prójimo que está dentro de la iglesia, sino aún a los que no están dentro de la iglesia. Dice la palabra de Dios que es más difícil amar a quien no conocemos, a quien provoca que salgamos de nuestro lugar de confort, o que tengamos que exponernos, por ejemplo, al COVID-19. No cualquiera se quiere ir a visitar a alguien que está enfermo, no cualquiera quiere exponerse a eso, o que tengamos que invertir tiempo con alguien, pues es que nuestro tiempo es valioso, o que tengamos que invertir dinero en alguien, es que nos lo ganamos con el sudor de nuestra frente. Y bueno, vamos a ver una historia bíblica en la cual aparecen 7 personajes diferentes. 2 personajes son reales o fueron reales, y 5 de ellos son personajes representativos. A esta parábola se le llama la parábola del buen samaritano, y se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. La vamos a leer rápidamente, sin hacer muchas paradas, y ahorita vamos a ir a explicarla un poquito más. Rápidamente dice, ella está relacionada con el primer pasaje que leímos en San Mateo. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gloria al nombre de Dios. Bueno, pues en esta parábola del buen samaritano, número 1, aparece el intérprete de la ley. Este intérprete de la ley es una persona que sabe de la Biblia, que quizás sabe la Biblia de pasta a pasta, pero que obviamente no la pone en práctica, y que se escuda incluso en las respuestas que le dé las otras personas para que él se justifique y de esa manera no haga nada. Así que siempre va a haber alguien que, querido hermano, ponga en tela de duda tus conocimientos de la palabra de Dios, pero recuerda, lo más importante no es que tú te sepas toda la Biblia de pasta a pasta. Lo más importante es que tú pongas en práctica la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios en Santiago que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Así que, querido amigo, hermano, como siempre va a haber personas que hagan eso y que se escuden en tus respuestas, tú no te preocupes, simplemente tú vive lo que has aprendido. Si un solo versículo aprendes a la semana o en el día, y ese versículo lo practicas y lo vives, entonces vas a estar glorificando el nombre de Dios y Dios va a estar contento con tu vida. También Jesucristo resume toda la ley y los profetas en estos 2 mandamientos. Es el segundo personaje que está ahí siendo cuestionado y siendo tentado por este intérprete de la ley. Ahora, en un momento más vamos a hablar un poquito más del primero y el segundo mandamiento. Pero el personaje número 3 que encontramos ahí es el hombre que iba por el camino. Este hombre representa a un hombre cualquiera, un hombre común y corriente, un hombre que posiblemente era judío porque había venido a Jerusalén, venía de Jerusalén, y lo más seguro es que había venido a adorar a Dios en Jerusalén. Bueno, consideramos que mínimo este hombre era una persona religiosa.
como cualquier otra persona. Podría haber sido tú, podría haber sido yo. Y bueno, este hombre fue atacado en el camino y lo dejaron medio muerto. Ahí lo azotaron, lo golpearon, lo hirieron, lo lastimaron, no sé, lo patearon y le despojaron de todas sus pertenencias. Le hirieron, estaba medio muerto, prácticamente moribundo. Y bueno, este es el personaje del hombre que venía por el camino. El número 4 o el personaje 4 son los ladrones que se le aparecieron o le salieron a este hombre en el camino y que obviamente no hay tela de duda. Estos ladrones están representando a Satanás porque recuerda San Juan 10:10, dice Jesucristo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesucristo, yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Dice ahí la palabra de Dios que estos ladrones golpearon, hirieron y le robaron sus pertenencias al hombre y lo dejaron medio muerto. Eso es lo que hace el diablo con cada una de las personas que caminan por el camino de la vida distraídos, que caminan por el camino de la vida solitarios, sin nadie que les acompañe, sin nadie que esté a su lado. Esto me recuerda que no debe de haber cristianos solitarios, que no es posible y no es bueno y no es conveniente que los cristianos caminen solos en los caminos de la vida, porque tarde o temprano el enemigo va a salirles al encuentro, los va a golpear, los va a herir, los va a azotar, les va a robar su gozo, le va a robar su familia, le va a robar a su esposo, a su esposa, le va a robar a sus hijos, le va a robar su negocio, todo lo que pueda él hacer en contra de ustedes lo va a hacer. Si ya lo hizo antes de que fuéramos cristianos, ahora como cristianos, no te descuides, hermano, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que tan pronto sea posible, te vienes al templo y vamos a alabar y a glorificar a Dios juntos, porque ningún miembro del cuerpo de Cristo debe de estar separado del cuerpo de Cristo. Una mano no puede cortarse y ir caminando sola por la banqueta, o un ojo va rodando solo por la banqueta. Claro que no. El hígado tampoco, los riñones, los pulmones no. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos debemos de ir caminando hacia la misma dirección y todos juntos. Porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés que dos son mejores que uno. Porque si uno se resbala, el otro le levanta. Si uno se cae, el otro le levanta. Y si alguien pone pleito contra uno, le salen los dos y es más difícil que los venzan, que los derroten. Así que, bueno, los malhechores, dijimos, representan a Satanás. Ahora, número 5, el sacerdote. Este sacerdote se supone que es la persona encargada de cuidar a todas las ovejas y que incluso si en algún momento se le pierde alguna, dice la palabra de Dios que el buen pastor deja las 99 y va a buscar a la una que se le perdió. En este momento, el sacerdote
tuvo la oportunidad de rescatar, de encontrar, de redimir, de ayudar y de curar y de restaurar a el hombre que había sido malherido. Pero dice la palabra de Dios que el sacerdote lo vio y se pasó de largo. Lo vio y se hizo disimulado. Lo vio y como que tenía más prisa. No sabemos para qué, no sabemos si ya quería llegar a su casa, no sabemos a dónde iba, pero sí sabemos que se hizo disimulado. Hay muchos hermanos y hay muchas personas que cuando ven la necesidad de otra persona, de un vecino, de un amigo y sobre todo de personas ajenas o desconocidas, pero que están sufriendo o están tirados en la banqueta o están pidiendo una moneda en la calle o están todos mugrosos y quizás huelen mal, quizás hasta están orinados o qué sé yo. ¿Qué hacen las personas? Se disimulan como si no lo hubieran visto y se pasan de largo como si no o nadie hubiera tomado en cuenta esa acción que acaba de hacer. Pero así fue este sacerdote. Así que prefirió otra cosa, evitó su responsabilidad y pasó de ahí desechando a su prójimo. Pasó de largo. Luego el levita. Este también pasó por el camino. Al parecer este venía también de Jerusalén. Ya se había terminado el culto, así que ya no tenía compromiso de nada. Como usted ha visto que a veces muchos levitas en la actualidad terminan su participación de alabar a Dios y como si se hubiera terminado el show, pues se bajan de ahí y se desaparecen, se van y ya no participan más y lamentablemente ya no reciben la bendición que Dios tenía para ellos por medio de su palabra. Y bueno, a veces cuando termina el servicio o en el momento de recoger la ofrenda, se aparecen otra vez, pues para cantar una alabanza y que se recoja la ofrenda y los diezmos. Este levita, dice también que pasó de largo. Creo que como dijo aquel en broma, este levita le evita todo. Evita orar, evita ayunar, evita ofrendar, evita diezmar y le evita todo lo que sea compromiso y más con su prójimo. Quiera Dios que los levitas que están viendo este video ya hayan entendido que no son artistas del mundo, son artistas de Dios, son artistas para que con su arte alaben, glorifiquen a Dios, adoren a Dios y inspiren a los demás también para adorar a Dios. Pero este levita no. Este levita también quizás también estaba muy cansado, también ya iba para su casa. Este levita le daba todo su tiempo a sus amigos, a ensayar y a practicar, a desarrollar su don, su talento, su habilidad, cosa que no es malo. Pero, querido hermano, dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
soy como címbalo que retiñe, como un metal que suena, pero nada soy. O dice la palabra de Dios que si yo tuviese toda la profecía, o entendiese toda la ciencia, o si tuviere una fe capaz de mover los montes y decirle al monte, pásate de allá para acá, y se pasaran, pero no tengo amor, tampoco nada soy, de nada me sirve. Y aún dice el versículo 3, que si yo entregase todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si diese mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, tampoco nada soy. De nada me sirve. De nada me sirve cantarle a Dios en el templo. Oh sí, santo, santo, santo. De nada me sirve danzar en el templo, hablar en lenguas, remolinear. De nada me sirve saber toda la Biblia. De nada me sirve aún ser buen predicador. De nada me sirve fingir amor a los que me aman, a los que me tratan bien, a los que me respetan, pero a la hora de la hora, cuando hay una persona necesitada, no extenderle la mano, guardar mi mano y ocultarla, de nada me sirve. Dice la palabra de Dios en Santiago, que no le digas a tu hermano que ves que tiene necesidad, ve y vuelve, sino que si tienes contigo para darle, dale de una vez, dale de una vez. Recuerda, querido hermano, querido amigo, mejor son los hechos que las palabras. Recuerda, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Así que, querido amigo, ponte las pilas y deja que Jesucristo mueva tu corazón para seguir amando a tu prójimo. El siguiente personaje es el samaritano. El samaritano tiene varias o muchos atributos, varias cualidades, 7 para ser exactas, pero vamos a ver primero, decirte, comentarte que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Los samaritanos eran judíos que se habían revuelto, que se habían contaminado su raza, casándose con personas que no eran judíos, que eran de otros pueblos, de otras razas, y aunque tenían temor de Dios, y aunque adoraban a Dios en el monte, pero los judíos estaban orgullosos de que ellos adoraban en el templo de Dios en Jerusalén, y había rivalidad entre ellos, y los judíos menospreciaban a los samaritanos porque decían que estaban contaminados y que ya no eran del pueblo de Dios. Pero bueno, a veces más vale ser que decir. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos son los que permanecen para siempre. Este samaritano, número 1, son 7 cualidades. Número 1, dice que lo vio y fue movido a misericordia. Usted sabe, misericordia solamente es para aquel que no merece nada, aquel que no es conocido,
aquel que no sabemos nada de él, pero que oficialmente no merece nada, pero tenemos misericordia de él y le ayudamos. También esto va de la mano con la compasión. Jesús decía que al ver a las multitudes, él tenía compasión de ellas y por eso les daba de comer y por eso les atendía en sus necesidades o en sus problemas o echaba fuera de ellos los demonios o incluso resucitaba a los muertos. Así que el samaritano los vio y tuvo misericordia de ellos, de él. Número 2, se acercó para curar y para vendar sus heridas. Bueno, eso quiere decir que le tuvo paciencia, pero no solamente paciencia, sino que se expuso. ¿Por qué? Porque le puso, al vendar sus heridas, le puso aceite y le puso también vino para curarlo. Esto lo vamos a ver un momento más. El aceite representa la unción del Espíritu Santo y el vino representa la sangre de Jesucristo. O sea, salvación por medio de la sangre de Jesucristo y al mismo tiempo la unción del Espíritu Santo. Qué bendición encontrarse a un samaritano que no tiene empacho en compartir el vino y en compartir el aceite con los necesitados. Ahora, no solamente eso. Dice que se había bajado de su caballo, de su cabalgadura, y no solamente eso. Dice que tomó al hombre que estaba herido, después de curarle y vendarle sus heridas, lo puso en su cabalgadura para llevarlo a un mesón. ¿Sabe lo que eso significa? Que el samaritano dejó el lugar que a él le correspondía por ser el dueño de la cabalgadura y en su lugar puso a el hombre que estaba herido. Eso es ocupar el lugar de otro o cambiar de lugar. Todo esto hizo el buen samaritano. ¿Qué más hizo? Dice que le llevó a el mesón. ¿Qué significa eso? Significa que le llevó a un lugar seguro, en donde ya los malhechores no pudieran dar con él y dañarlo más. Pero no solamente eso. Cuando se baja de su caballo, él se expone para que los malhechores vengan y lo dañen a él, lo maltraten a él, quizás lo asalten a él y también lo dejen medio muerto o quizás hasta lo maten. Bueno, pero ya estando ahí en el mesón, dice la palabra de Dios que se quedó ese día a cuidarlo. En otras palabras, invirtió tiempo para cuidar a su prójimo, aunque no lo conocía, aunque no sabía quién era, simplemente él sabía que era una persona necesitada, herida, lastimada y que necesitaba ayuda. Así que no solamente eso, número 7, al partir le dio 2 denarios al mesonero para que él cuidara del herido. Un denario era el equivalente del salario de un jornalero. Así que le dejó dinero y no solamente eso, sino que le dijo, cuídamelo y cuando yo regrese te lo voy a reponer si gastaste de más.
hasta este momento podemos hacernos la pregunta, ¿quién resultó ser el prójimo de este hombre herido? El que debía hacer algo, dejando las 99 y rescatando a las 100, pero no lo hizo. O el que se exhibe hablando y cantando en lenguas angelicales, pero que tampoco hace nada. O el que tuvo de él misericordia. Todos sabemos quién fue el verdadero prójimo, el que tuvo de él misericordia. Jesús le dice al intérprete de la ley, le pregunta quién fue, y el intérprete de la ley responde lo mismo, el que tuvo de él misericordia. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Como diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No te importe si lo conoces o no. No te importe si sea alguien importante o no. No te importa si sea un desvalido, un desarrapado, una viuda, un huérfano. No te importe quién sea. Ve tú y haz lo mismo. Ahora, debemos de ser entonces buenos samaritanos y amar y ayudar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ¿Está de acuerdo? Hay que hacerlo. En esta semana, esfuérzate. En esta semana, pídele a Dios que te dé la oportunidad de ayudar a alguien. Tú sabes que en esta temporada de cuarentena hay muchas personas que incluso no tienen trabajo o que están a medio sueldo. Hay ahora mismo padres que ya no saben qué hacer para dar de comer a sus hijitos. Hay mujeres, madres solteras quizás, que no saben qué hacer para dar de comer a sus hijitos. Hay viudas que se les ha muerto su esposo por coronavirus y que se están preguntando, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? No sé qué hacer. Querido hermano, querido amigo, por favor ve y tiéndele la mano a esa persona. Ayúdale en la manera en que tú puedas ayudarle, con una despensa, con una ofrenda, una aportación de lo que tú puedas aportar, aún una palabra de consuelo, una palabra de aliento, un abrazo, y dile que no estás solo, que no estás sola, que no están solos esos niños, que tú vas a ayudarles de una u otra manera, una vez, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Dijimos que más valen los hechos que las palabras. Así que, querido amigo, preguntamos entonces, ¿quién fue el verdadero samaritano? Cuando analizamos un poquito más lo que hizo el buen samaritano, nos damos cuenta que al final el que es el buen samaritano realmente es nuestro Señor Jesucristo, porque tiene las mismas 7 características del buen samaritano. Él nos vio y fue movido a misericordia. Estando con el Padre, Él vio que los hombres estábamos perdidos aquí en la tierra. Fue movido a misericordia. Y cuando se preguntó en el cielo, ¿quién irá a rescatar a esos hombres que andan en el camino, pero en el camino ancho que lleva a la perdición?
¿Quién irá a rescatarlos? ¿Y quién bajará a la tierra a expensas de morir en su carne? Jesucristo levantó la mano y dijo: yo los he visto, tengo compasión de ellos, y yo estoy dispuesto a hacerme carne, y no solamente eso, estoy dispuesto a morir por ellos en la cruz del Calvario. Así que número 2, así como el samaritano se acercó a el hombre herido, Jesucristo se hizo carne y se acercó a la humanidad que estaba perdida. Como dice la palabra de Dios, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro, se había perdido el reino de Dios, pero dentro de el reino de Dios, la humanidad entera estaba perdida. Número 3, Jesucristo nos ha levantado, nos ha rescatado, nos ha redimido. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha curado nuestras heridas, ha limpiado nuestro cuerpo, nos ha vendado. ¿Y qué ha hecho? ¿Cómo lo hizo? Con aceite y con vino. Dijimos que el vino representa la sangre de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que Jesucristo nos limpia de todo pecado. El pecado nos trajo heridas, nos trajo ser maltratados, lastimados, nos puso en problemas, nos puso en las manos de Satanás. Satanás hizo lo que quiso con nosotros, pero ahora si tú vienes a Jesucristo, Él está dispuesto a curar tus heridas, heridas del cuerpo, heridas del alma. No importa de qué estés sufriendo o qué estés padeciendo, Él está dispuesto a curarte con su sangre preciosa y a darte la unción de su Espíritu Santo para que tú puedas ser redimido. Así que, número 4, también Jesucristo se expuso a los ladrones. También Jesucristo se expuso a ser tentado por Satanás en todas las cosas: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Pero Jesucristo, aunque se expuso a eso, salió triunfante y victorioso y derrotó al enemigo, y a ese ladrón le arrebató el acta de los decretos que tenía en contra nuestra, y ahora nosotros somos libres y salvos para la gloria de Dios. Satanás, querido amigo, está derrotado. Y aún Jesucristo fue crucificado, y tú lo sabes, en medio de 2 ladrones. Pero ahí en medio de esos ladrones, realmente lo que hizo Jesucristo fue reconciliar al hombre con Dios. Así que Él ocupó el lugar que a nosotros nos correspondía, porque la paga del pecado es muerte, y Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, ya que nos ha rescatado Jesucristo, nos ha puesto en un lugar seguro. Nos puso nuestros pies sobre la roca, para que aunque vengan vientos y vengan lluvias y vengan torrentes o arroyos de agua, nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa esté fundada sobre la roca y no se caiga. Gloria en nombre de Dios, porque Él nos puso sobre la roca de los siglos, que es la piedra angular y que es Jesucristo mismo, el fundamento de nuestra fe. Y número 6,
Él nos ha guiado y nos ha cuidado y nos mantiene de pie. Ay, es por Jesucristo que estamos aquí todavía. No sé qué haríamos sin Jesucristo. Realmente estaríamos perdidos. Yo en lo personal digo, lo más seguro es que yo estuviera muerto ahora. Pero Dios ha tenido misericordia de mí. Me ha ayudado, me ha sostenido, le plació llamarme al ministerio y ahora estoy aquí sirviendo a Dios. No te preocupes, hermano, amigo. Si acaso hay cosas que te están pasando y que no entiendes por qué, ven a Jesucristo. Él te va a ayudar. Él va a hacer que tú puedas estar firme y seguro en sus manos. Pero no solamente eso. Dice que el buen samaritano, siendo generoso, puso las monedas en manos del mesonero, el talento, y prometió que se iba, pero iba a regresar. Eso es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él partió de la tierra, pero prometió que iba a regresar. Así que no te preocupes, está pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y las señales de que Él viene pronto, las estamos viendo por todos lados. No solamente epidemias, no solamente coronavirus, orden mundial. El diablo está preparando el camino para el anticristo, para la bestia, pero Jesucristo, con su Espíritu Santo, está preparando a la esposa para llevársela con él y celebrar en el cielo las bodas del Cordero. Número 3. Amar a tu prójimo no debe de hacerse como a ti se te antoje o como a ti se te ocurra. No debes de estar pensando que no es él el que va a ser beneficiado. No debes de estar pensando si sí o si no, o si el beneficiado vas a ser tú. No debes de estar pensando, es que no lo ayudo porque no soy yo, o no lo ayudo porque él es otro, o no lo ayudo porque él está más feo que yo, o no lo ayudo porque no se lo merece, o no lo ayudo porque es un flojo, o no le ayudo porque no trabaja, o no le ayudo porque no le costó nada, es mi dinero, yo me lo gané con el sudor de mi frente. Dice la palabra de Dios que no es así. No es conforme tú piensas tratar a tu prójimo. El mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como tú te preocupas por ti mismo. Si te das cuenta, para nosotros, en lo personal, buscamos las cosas mejores. Buscamos las cosas mejores porque creemos que nosotros somos los primeros, que somos los más valiosos, que somos los que sí merecen todas las cosas. Pero la palabra de Dios dice, así como te preocupa por ti, preocúpate por tu prójimo. Así como te vistes tú, procura que tu prójimo también se vista. Así como comes tú, procura que tu prójimo coma. Así como te gustaría que te visitaran en el hospital, visítalos. ¿Te gustaría, si estuvieras en la cárcel, que te visitaran ahí? Visita a los que están presos. Es fácil, querido amigo y hermano,
amar a los que te aman, pero no a aquellos que te critican, que te cuestionan, que te gritan o que están en contra tuya. Pero el Señor Jesucristo dijo en San Lucas capítulo 6 versículo 32, si aman solo a aquellos que los aman, ¿qué hacen de más? También los pecadores aman a los que los aman. Hasta los malos aman a su esposa, a sus hijos. Hasta los malos aman a sus amigos y son leales. A veces aún siendo de una pandilla, son leales. No es bíblico amar solamente a los que nos aman. Mateo 5, 43 y 44 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y si te da en una mejilla, ponle la otra. Y si te pide el saco, dale también la capa. Y si te dice que le acompañes una milla, acompáñale otra. Qué fácil es amar a los que nos sonríen, a los que nos abrazan, a los que nos besan. Qué fácil es amar a los que nos escuchan y nos atienden y nos hacen caso. Qué fácil es amar a aquellos que son amables con nosotros. Pero la palabra del Señor dice que también amemos a nuestros enemigos. Que también amemos a aquellos que nos ultrajan y nos aborrecen. Realmente el mérito está allí precisamente. No en amar a los amables, sino en amar a los aborrecibles, a los molestos, a los fastidiosos, a aquellos que no te caen bien, a aquellos que te ofenden y te agreden. Ese es el verdadero amor. Ese amor, número 4, debe de ser como el amor de Jesucristo. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 13 versículo 34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. Jesucristo fue capaz de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, porque nos amaba. No porque merecíamos nada, no porque éramos los buenos de la historia, no porque éramos los mejores, sino porque Él nos amaba y nos ama todavía. Ese amor que nosotros decimos profesar o tener debe de ser como el de Cristo, que se hizo presente entre nosotros los humanos, se encarnó, que se ocupa de los demás, de los huérfanos, las viudas, de aquellos que tienen hambre, de aquellos que fueron encontrados en el hecho del adulterio, pero se arrepintieron. Jesucristo enfocó su ministerio para bendecir, para ayudar y para amar a su prójimo. Nuestro amor debe de ser como el de Jesucristo, que se entrega por los demás, no porque lo merecen, dijimos, sino porque Él nos ama y fue por eso que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Número 5. Amar a Dios y amar al prójimo son inseparables y se encuentran relacionados por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice 1 Timoteo 2:5,
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Recuerda, no te salva una iglesia, una religión, una denominación. El que te salva se llama Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermano, esfuérzate. Deja que el Espíritu Santo saque en ti el fruto del Espíritu, que es el amor. Busca a alguien en este día, en estos días, en esta semana. Busca a alguien a quien demostrarle que le amas. Sea afectuoso con él. Ayúdale. Habla con él. Escúchale. Es mejor escuchar que hablar. Hay muchas personas que lo único que necesitan es desahogarse, es hablar, es sacar aquello que les oprime el corazón y el alma, es sacar aquello que les duele y que les lastima. Escúchales con amor, pon atención a sus vidas y no digas que amas a Dios si no amas a tu prójimo. El amor de Dios es inherente en sus hijos. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que, si tú dices que eres hijo de Dios, en tu naturaleza, en tu ADN, debe de correr el amor de Dios. Si dices que tienes a Dios en tu corazón, entonces debes de amar a tu prójimo. La palabra de Dios nos dice, solamente ama a los buenos y aborrece a los malos. Eso era en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Ahora Jesucristo recalca y dice, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Va de la mano amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Por último, Cristo representa a nuestro prójimo y nuestro prójimo representa a Jesucristo. Mateo 25, 34 al 46, Jesucristo dice que se sienta en el trono y les dice a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que vuestro Padre ha reservado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y les dice, porque yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, me vestiste, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y venisteis a mí. Y entonces los justos le van a declarar y le van a preguntar y le va a decir, ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste forastero y te recogimos? ¿O estuviste desnudo y te cubrimos? ¿O estuviste enfermo y te visitamos? ¿O en la cárcel y venimos a ti? Y Jesús les va a decir, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. De igual manera, Él le va a decir a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles.
porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y no vinieron a mí. Estuve en la cárcel y no me visitaron. Y ellos le van a decir, ¿cuándo es que tú tenías hambre? Nosotros no nos dimos cuenta que tenías hambre para darte de comer. Si nos hubiéramos dado cuenta de que tenías sed, pues te hubiéramos dado de beber. Si nos hubiéramos dado cuenta de que eras forastero, te hubiéramos recogido. O si nos hubiéramos dado cuenta que estabas desnudo, te hubiéramos cubierto. O si nos hubiéramos dado cuenta de que estabas enfermo, hubiéramos venido a ti. O si nos hubiéramos dado cuenta de que estabas en la cárcel, te hubiéramos visitado. ¿Pero cuándo estuviste? Y entonces Jesús les va a decir, por cuanto no lo hicieron a estos mis pequeñitos, a mí no lo hicieron. Querido hermano, querido amigo, ¿te has preguntado si alguna vez ese niño que extiende la mano para que tú lo ayudes podría ser Jesucristo? Que solamente vino para saber cómo estaba tu corazón. ¿Te has preguntado si ese anciano que necesita ayuda, respaldo, visitas o ser escuchado, no será Jesucristo que viene a probar el amor tuyo hacia tu prójimo? ¿Te has preguntado si esa viuda que se aflige todos los días, no teniendo qué comer o no sabiendo qué hacer, y está esperando que alguien le dé un consejo, una ayuda, que alguien le sostenga y le extienda la mano, podría ser Jesucristo? Que está probando tu corazón y que le plació aparecerse para ver qué es lo que hacías.